Bien, querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, ¿cómo te va? A todo dar gracias, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Qué hay? Estaba leyendo tu columna de hoy y me puse a revisar el tema de las cárceles, que en un texto que está en un libro que coordinamos varios el año de 2018 que se llamaba ¿Y ahora qué? Ah, sí, claro. Hay un muy buen texto ahí de Patricio Patiño sobre las cárceles. Claro, tu tema tiene que ver con el tema de la complicidad pues visible de los jueces, por un lado, con los custodios de la cárcel o con las autoridades carcelarias, a propósito de la increíble permisividad o complicidad que permitió que se escaparan estos tipos que están digamos con un pie en el estribo para ser extraditados, ¿no? Yo creo que eso va a ser un serio problema político, y ojalá y lo sea, porque aunque las autoridades de la Ciudad de México reaccionaron muy rápido, yo creo que bastante bien, la verdad es que no deja de ser preocupante que persistan esos agujeros después de tantas experiencias en este sentido. La verdad es que me gustaría pensar que esta investigación que han desatado se concluya, Joaquín, de verdad, y que haya un efectivo esclarecimiento de qué pasó, cuáles eran las complicidades. Por ahí apareció ya cuánto dinero les dieron a los distintos custodios, etcétera. Pero hay un problema, yo creo que anterior, ¿no, Joaquín?, que es el control de las cárceles por la autoridad, mejor dicho, ¿sí?, el descontrol de las cárceles por la autoridad, sea por corrupción o sea por una lógica perversa, social, de ese pequeño mundo y criminal, de ese pequeño mundo que es una cárcel, en la que pues parecemos incapaces, ya no digamos de controlar el tema de la seguridad en el territorio nacional, Joaquín, sino en ese pequeño mundo perfectamente acotado que es una cárcel, controlado, con custodios, con paredes. Bueno, ahí no hay manera, y lo que priva ahí no es la autoridad, sino lo que priva ahí es el autogobierno. Pues así es, porque además, Héctor, a ver, están los videos tienen que ir a un monitor, a algunos monitores, los monitores los tenía que estar viendo alguien. Claro. Si no, ¿para qué quiere los videos? Pues claro, pues si el Chapo se fugó de la misma manera, Joaquín, ¿sí?, estaban todos monitoreándolo por todos lados, nada más que en ese momento nadie estaba viendo que el tipo se había desaparecido. Bueno, el caso es que este tema del autogobierno lo que quiere decir es que quienes son los verdaderos dueños de la cárcel son los presos, y normalmente, o siempre, los presos más peligrosos, los más violentos, los más amenazantes, los que tienen mayor apoyo fuera, mayor capacidad de amenazar fuera de la prisión, es decir, lo peor de lo peor, es quien tiene el gobierno de las cárceles, y que son verdaderos centros pues de extorsión, de tortura, de vejación, de exacción de dinero, de todo lo imaginable. Pero entonces cuando uno lo ve de lejos, como lo ve, bueno, no de lejos sino de conjunto, como lo ve Patricio Patiño, lo que ves es una realidad realmente increíble que no hayan podido ponerla en orden. Hay como 250,000 presos en México, de todos los órdenes, digo, federales y estatales, etcétera. De esos, como la mitad están presos sin sentencia. Uno de los graves, por sí, como 45% no tienen sentencia, están presos sin que les hayan dicho que deben estar presos. Una realidad muy grave de las cárceles es la sobrepoblación. Sí. Están sobresaturadas, algunas, pero hay muchas otras que están subpobladas. Entonces tienes las dos cosas enloquecedoras, de que por un lado unas cárceles que están en el hacinamiento, y por otro lado cárceles que no solo no tienen suficientes presos, sino que han ido cerrando, Joaquín, en los últimos años porque no tienen función. Entonces, me parece increíble que no puedan hacer una distribución de la población entre los centros que sí hay. Por ejemplo, en las prisiones federales, según dice Patiño, hace año y medio, había 9,000 espacios libres en prisiones federales. ¿Sí?
que no eran ocupados, y en cambio había una sobrepoblación brutal en varias otras cárceles de las que oímos a cada rato, donde son motines, donde son los escándalos. Bueno, luego... Es que aquí, perdón que te interrumpa, está la acción de los jueces que los amparan para ser trasladados o para no ser trasladados a un penal, depende de el más cómodo. Ese es el otro criterio que, por cierto, en esta preocupante serie de propuestas que aparecieron de la reforma judicial, hay una que era muy interesante y que yo creo que es muy positiva, que es el otro gran asunto de las cárceles, Joaquín, es que están mezclados los delincuentes mayores, sí, más bárbaros, con delincuentes normales y con delincuentes, digamos, de delitos muy menores, y muchas veces que son primodelincuentes, como dicen, es que han delinquido por primera vez. Bueno, todos están en la misma cárcel, y entonces cuando tú mezclas eso, lo que tiende a suceder cuando se impone el antegobierno, el autogobierno, pues es que los más peligrosos acaban volviéndose los jefes de todos los otros, claro, y entonces las cárceles se vuelven pues una escuela del crimen, más que una escuela, digo, más que un camino a la readaptación social. Entonces es increíble que mezclen, que no separen a los delincuentes realmente peligrosos en condiciones de reclusión mucho más exigentes de los delincuentes, vamos a decir, normales, y sobre todo de los delincuentes que delinquen por primera vez y que delinquen con delitos menores. Una de las cosas buenas que había en lo que yo leí de esta propuesta judicial era establecer para los que delinquen por primera vez una especie de justicia civil más que una justicia penal, ¿no? En donde se puede reparar el delito, que no es grave, con algún tipo de servicio social a la comunidad, pero separarlos a estos de los delincuentes habituales, digamos, ¿no? Que tuvieran su propio régimen, mucho menos exigente que el de los delincuentes realmente peligrosos, que sí tienen que estar puestos a resguardo absoluto, con reglas mucho más intensas. Bueno, sí, esa cosa que parece tan sencilla que estoy diciendo, no lo hemos podido hacer. ¿No? Desde el año 96, en que teníamos una población como de 100,000 presos, a la fecha en que se ha pues más que duplicado, porque ahorita debemos andar como en 270,000. Repito, de los cuales casi la mitad no han sido sentenciados. ¿Que no habría una manera de acelerar esos procesos y sentenciarlos? Muchos de ellos, Joaquín, ya hasta cumplieron, yo creo, la pena por la que habrían sido condenados por el delito que tienen. Entonces, hay ahí, en realidad, como un descuido, una falta de interés, de atención, de cuidado de la autoridad, y desde luego yo creo que una falta de aplicación cabal a deshacer un evidente sistema de corrupción que yo creo que se repite más o menos parecido en todas las cárceles, ¿no? Así es, Héctor, ese es el panorama de las cárceles. Yo te mando un abrazo. Nos vemos el viernes. Saludos en casa. De acuerdo, Joaquín. Un gran abrazo. Que la pases. Tú sí tienes fin de semana largo, ¿no? Largo. Bueno, pues gózalo. Yo no. Abrazo. Que estés muy bien, el doctor Héctor Aguilar Camín.